Bueno muchachos, ¿cómo están? En esta ocasión veremos lo que es la clase de antiparasitarios con aplicación a medicina veterinaria del curso de farmacología y toxicología. Tenemos que entre los antiparasitarios vamos a estudiar varios casos. Están los antihelmínticos, que cuando se le pone anti quiere decir que va en contra de los helmintos, que son lo que son mal llamados tipo de parásitos de tipo gusano, ¿sí? Están los nematocidas, los cestocidas, los trematocidas. También tenemos los que son parásitos unicelulares y que tienen forma ameboide, que estos son conocidos como los antiprotozoarios. Y también existe otro tipo de antiparasitarios que son los ectoparasiticidas. Entre ellos conseguimos los insecticidas, que son los que combaten los insectos, los acaricidas, que combaten los ácaros, y los endetoxidas. Entre los antihelmínticos, ¿sí? Ahí tenemos unos dibujos más o menos como son. Y tenemos los agonistas nicotínicos. Estos tipos de parásitos, ellos tienen un sistema nervioso desarrollado, similar al nuestro, ¿sí? Ellos tienen neuronas, claro, no tienen el mismo desarrollo que un ser humano o que un animal, pero sí responden a estímulos nerviosos. Y ya cuando hablan de agonistas nicotínicos, quiere decir que tiene receptores y los medicamentos van a ser a base de bloquear esos receptores, en este caso los nicotínicos. Tenemos los imidazotiazoles, que tenemos el levamisol y el butamisol. El levamisol vamos a hablar detalladamente más adelante. Él era un antiparasitario utilizado en humanos y ahorita fue descontinuado del mercado para uso humano, ya que tiene consecuencias graves, el cual le voy a decir más adelante. Y otra de las razones es que se utilizaba para adulterar drogas, sobre todo la cocaína. Y por esas razones, pues la FDA decidió retirarlo del mercado del consumo humano y solamente quedó en uso veterinario. Pero sin embargo, hoy en día la gente lo utiliza para adulterar cocaína. Y el butamisol, entre otras, tenemos el tetrahidropirimidinas, que son medicamentos en base a bases nitrogenadas, bases púricas, que está el pirantel, el morantel y el osactel. Ok, tenemos agonistas nicotínicos, agonistas selectivos del receptor colinérgico nicotínico de la célula muscular del nemátodo. ¿Cómo funciona esto? Produce contracción y parálisis. Ya sabemos que lo que les estaba aplicando, que el parásito tiene sistema nervioso y tiene sistema muscular. Entonces, a la hora de producir una contracción y que haya parálisis, entre las terminaciones nerviosas y las células musculares no va a haber contacto. Al haber parálisis, el parásito no se puede mover, y al no poder moverse, pues no puede buscar su alimento, y obviamente que si no tiene cómo alimentarse, pues muere.
Bueno, esa es una de las razones también que sucede mucho en los seres humanos, que a la hora de aplicar medicamentos de este tipo, debemos tener algo en cuenta muy claro, que los parásitos son hábiles. Y una de las cosas que tenemos que controlar a la hora de administrar antiparasitarios es que es preferible, si la infectación de parásitos es muy grande, es preferible que el animal no coma o la persona no coma durante el día que se empiece el tratamiento. Porque si usted le está dando comida, la comida va a ir al sistema digestivo y va a llegar directamente a su boca. Mientras que si limitamos la ingesta de comida, él no va a encontrar la suficiente fuente de alimentación. Acuérdese que el parásito queda vivo, aunque está inmóvil, pero está vivo y puede llegar a alimentarse si la comida llega hasta el sitio donde él se encuentra. Y los antihelmínticos tenemos usos y dosis. Entre eso podemos decir el pirantel se usa en pequeños animales, entre ellos los perros, de 5 a 10 miligramos por kilogramo. Están los gatos de 20 miligramos por kilogramo y en vía oral. El levamisol no suele usarse en animales jóvenes, cachorros, en malas condiciones y es tóxico en equinos. Y va de dosis de 5 a 8 miligramos por kilogramo y su dosis es dosis única, vía oral o subcutánea. Como le estoy diciendo, este medicamento tiene entre sus contraindicaciones mareos, vómitos, diarrea, cefalea, pero el más grave de todos es que puede causar convulsiones tónico-clónicas, que bueno, eso ya se les va a explicar, se va a ver en el primer tema de exposición sobre el sistema nervioso central. También tenemos los organofosforados. Esos son inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa. No sé si han escuchado que los organofosforados son utilizados en el campo, sobre todo para controlar gusanos o parásitos en las plantaciones. Estos son uno de las sustancias tóxicas más tóxicas que se encuentran. Este es el que en algunos casos en el campo le dicen gramonzón, y esto causa intoxicaciones graves si se excede de su dosis y es netamente tóxico en los seres humanos. Se unen a la acetilcolinesterasa formando un enlace covalente, aumentando concentraciones de ACH disponible para la neurotransmisión. También causa parálisis de los parásitos. Inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa, la ACH. Hay un potencial posináptico excitatorio. Y aquí podemos representar lo que es la terminación nerviosa en contacto con la célula muscular o célula efectora. Y cómo hace la unión entre la acetilcolina y la enzima acetilcolinesterasa, el sodio, en la capa de la membrana muscular. Ok, tenemos los agonistas del GABA. GABA quiere decir ácido gamma-aminobutírico, que en pocas palabras, en este caso, él está en el medio entre la terminación nerviosa y la célula muscular. En ese momento que hace el contacto se libera ese ácido gamma-aminobutírico. ¿Qué pasa? Que incrementa la apertura del canal de cloro de la membrana muscular del parásito, hiperpolarizando. ¿Qué quiere decir hiperpolarizando? Que cambia las cargas. El cloro aporta cargas negativas
Y al haber un desbalance, ya que la membrana tiene sodio, el cual es positiva, al haber exceso de cargas negativas, hiperpolariza la membrana y por lo consiguiente, como consecuencia produce parálisis en el parásito. Como de la misma forma, una vez que ya está paralizado el parásito, pues lamentablemente él no puede trasladarse, no puede llegar hacia la zona donde él quiere. Acuérdense que este tipo de parásitos, ellos tienen ventosas, tienen dientes, ellos digamos, se unen al intestino y succionan los nutrientes de él. Los que tienen dientes tienen la capacidad de destruir el intestino, perforarlo, y hay algunos que se alimentan exclusivamente de esas venas mesentéricas y consumen directamente la sangre. Son más que todo lo que es el género de los Necator. Pasa mucho eso. En este caso, este mecanismo de acción corresponde al medicamento llamado piperacina. Este sí es consumido tanto en humanos como en animales. También tenemos lo que es el mecanismo entre la presináptica y la postsináptica de la célula muscular, en el cual tenemos representado el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico. Tenemos en presencia del agonista del GABA, tenemos la piperacina y tenemos la unión piperacina-cloro. Y ahí podemos ver la acumulación que se van a ver en el dibujo, en el círculo donde dice inhibición, piperacina, cloro, van a ver la acumulación de cargas negativas gráficamente. Entonces, ese desbalance de iones hace la parálisis muscular. Acuérdense que cada vez que se mueve un músculo, eso lo explican en fisiología, se consume calcio, se consume ATP. ¿Y qué pasa? Que el calcio es de carga positiva, y cuando tú añades o cambias a través de medicamentos, tú cambias esa polaridad de la membrana, pues ahí crea un desbalance y no se puede dar de manera correcta la contracción muscular del parásito. También en este caso tenemos las lactonas macrocíclicas, que tienen potenciadores y activadores del canal glucocloro, es decir, glucloro negativo, que activan y potencian el canal de cloruro dependiente del glutamato. El glutamato viene del ácido glutámico. Él interviene en muchas reacciones químicas, incrementando la permeabilidad del cloro también en la membrana celular nerviosa y muscular del parásito. Igualito, como yo les dije a ustedes, aquí dice nematocidas y ectoparasticidas. Ya saben que todo lo que termine en cidas quiere decir que elimina el parásito por completo, lo elimina, lo mata e inhibe sus funciones fisiológicas básicas. Ya saben que cuando termina en estático, así como se les preguntó en el examen, la diferencia entre bacteriostático y bactericida, esto es un requisito sine qua non en el cual ustedes pueden ver las diferencias de la actividad de los medicamentos. También tenemos los artemeticidas como la ivermectina. ¿Se acuerdan que la ivermectina, bueno, lo comentamos en clase, que es uno de las principales lociones? Se utiliza en cremas, en tabletas, en gotas, y ellos son actúan como antiparasitarios. También está la abemectina, la doramectina, y provienen como tal del Streptomyces haematilis. Y también tenemos las milbemicidas como el moxidectina
y el milbemicina, que provienen de la bacteria Streptomyces cyanogriseus. Acuérdense de lo que yo les dije: las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos, todos ellos son enemigos entre sí en el medio donde se encuentren. Y acuérdense que unos a otros van a producir o van a secretar sustancias que son tóxicas y que eliminan unos o a otros a su conveniencia. De la misma manera, pues estas son las fuentes de obtención de estos antiparasitarios. Recuerden algo muy importante, ¿sí? Más que todo, los medicamentos más importantes o más resaltantes hasta ahora, del lado de los antihelmínticos, tenemos el Pyrantel, uno de los más utilizados. El levamisol también es utilizado en vacas, un desparasitante utilizado en vacas, y elimina todo tipo de miltos en vacas. Pero recuerden, su uso en humanos fue totalmente eliminado. En el año 2000 se eliminó por parte de Estados Unidos y Canadá. Fueron los dos países principales que le solicitaron a la FDA el retiro del producto para consumo humano. Otro de los más importantes también es la piperazina. Eso va como pregunta básica de examen, lo que es la piperazina. Y el otro que yo les dije, que está aquí más atrás, el Pyrantel. Otra de las cosas importantes que vale acatar es que ustedes tienen que, va como pregunta de examen también, lo que tiene que ver con cómo sucede la parálisis muscular en los parásitos, cómo interviene el GABA para detener la contracción muscular y qué función hace el cloro. Ya les dije que él cambia la polaridad de la membrana, añade cargas negativas, desestabiliza la contracción muscular, no se da, y por ende paralización del parásito. Entonces, esas son cosas que tienen que tenerlas claras y son cosas que se le va a preguntar. Otro de los puntos, tenemos los benzimidazoles. Los benzimidazoles son inhibidores de la polarización de los microtúbulos. Se unen a la beta-tubulina. Actúan contra nemátodos, céstodos y tremátodos. Claro, aquí está en latín. Acuérdense que todo eso viene del latín, pero también se pronuncia de esa manera que también les dije. Pero también es válido que lo puedan poner nematodes, céstodes y trematodes. No hay problema. ¿En qué se basan estos medicamentos? Este es el que yo le digo que es el más importante, uno de los más importantes, porque ellos disminuyen el paso de glucosa, bloquean la furoato reductasa. Y ya saben que eso es lo que les voy a estar preguntando en el examen: los mecanismos de acción de los medicamentos. Médico o profesional de la salud que maneje la farmacología y no te maneje lo que es los mecanismos de acción, está mal, porque es ideal saber el sitio de acción, el mecanismo de acción, porque así usted sabe cómo es que va a actuar el medicamento. Sin embargo, van a haber casos excepcionales donde científicamente no está demostrado aún ciertos y determinados medicamentos, no se conoce aún hasta el sol de hoy su verdadero mecanismo de acción. Se descubre su efecto y su eficacia y todo, pero no se sabe bien su mecanismo de acción, es desconocido. También tenemos los inhibidores de la polimerización de microtúbulos. Tenemos los benzimidazoles, tenemos el tiabendazol, mebendazol, muy importante el mebendazol.
el fenbendazol, el ofendazol, al albendazol, muy utilizado en humanos ese, el flubendazol, el triclavendazol y el ricovendazol. Y los profármacos como la netobimina y el feventel. Recuerden que los profármacos son aquellos medicamentos que antes de ingresar al cuerpo, ellos por sí solos no actúan. Ellos necesitan de ciertas reacciones químicas que ocurren dentro del cuerpo, sobre todo a nivel del hígado, para poder metabolizarse, transformarse y de esa manera tener una actividad o una acción a cumplir. Por eso es que se le llama de esa manera. Usos y dosis. Tenemos los benzimidazoles como el mebendazol. Se absorbe poco por vía oral. No cumple un ciclo enterohepático. Recuerden que el hígado tiene circulación propia, ¿sí? Él tiene una serie de venas en el cual pues tiene una circulación aparte. Eso se llama circulación porta y es una circulación enteropática. ¿Qué pasa? Que aquí están en sus distintos animales, bovinos y ovinos, se utiliza de 10 miligramos por kilogramo, los equinos de 15 miligramos por kilogramo, los caninos se utiliza de 20 a 50 miligramos por kilogramo, los felinos de 20 miligramos por kilogramo y las aves de 50 a 60 miligramos por kilogramo. Entre los usos y dosis tenemos que el fenbendazol tiene baja toxicidad, el fenventel es un profármaco que se biotransforma a la forma activa de fenbendazol. El albendazol es uno de los más usados, por eso es que él va como pregunta de examen también, sobre todo lo que es la notobimicina, que es un profármaco del albendazol. Bovinos tenemos de 7.5 miligramos por kilogramo, todos vía oral. Los ovinos de 5 a 7 miligramos por kilogramo, equinos de 8 a 50 miligramos por kilogramo, cerdos de 5 a 25, perros y gatos de 10 a 50 miligramos por kilogramo, pollos y pavos de 30 a 50 miligramos por kilogramo. Es muy importante que tengan en cuenta que entre las preguntas de examen van a ir, recuerden de lo que les dije, hay medicamentos que bloquean la absorción de glucosa. La pregunta específicamente tiene que ver que si el medicamento que yo voy a administrar bloquea la glucosa, ¿qué pasa si yo no le advierto como profesional de la salud? Yo no le digo al dueño del animal, de la mascota, del animal de granja, que modifique su dieta y que limite el consumo de glucosa. ¿Qué pasa? El parásito se hace resistente y él no muere. Hay algo muy en tomar en cuenta para que sepa. Otro ejemplo también tenemos el triclavendazol, que es un fasciolocida. Fasciolocida quiere decir que viene del parásito Fasciola hepática. Esto es un parásito que se puede encontrar mucho en la zona, es endémico más que todo, está en ciertas zonas, sobre todo donde hace frío, en los páramos y todo eso. Esto es un parásito muy estudiado, que lo estudié yo mucho en bioanálisis, porque él es un parásito que curiosamente tiene orificio de entrada por donde él se alimenta, pero se desconoce por dónde evacúa. Se cree que evacúa sus desechos a través de la propia membrana o a través de la misma
orificio de entrada hasta por donde come, pues por ahí mismo defeca, pero no está comprobado científicamente por donde elimina sus sustancias de desecho. La fasciola le llaman así fasciola hepática porque él se aloja en el hígado, es su órgano donde él va a parasitar. Él destruye casi por completo al llegar al punto de causar una enfermedad muy similar en donde hay una inflamación de hígado y puede llegar a casos de malformaciones muy similares a lo que es la cirrosis. ¿Qué pasa? Este parásito los tienen mucho las vacas. ¿Y qué pasa? Que cuando la profesora que yo tuve de parasitología me decía que ella no existía para el ser humano medicamento para controlar este parásito y teníamos que utilizar un medicamento de uso veterinario para dárselo a los humanos, que era el único que podía eliminar el parásito. Y en aquel momento no recuerdo cuál era exactamente el parásito, pero aquí tengo otro, que es el triclavendazol, el cual actúa en fases inmaduras y adultas de efecto residual por 11 semanas en 4 aplicaciones anuales para fasciola hepática en suspensión oral de 12,5%. Dosis en bovinos y ovinos va de 10 a 15 miligramos por kilogramo. El ricovendazol es un inyectable de 10 a 20%, dosis de bovinos y ovinos de 10 a 15 miligramos por kilogramo, a través de la vía oral, subcutánea e intrarrumial. Y otra de las cosas que también es importante, este medicamento es sumamente importante, el triclavendazol. Tenemos el praziquantel. Este también va como pregunta de examen, ya que él incrementa la permeabilidad de la membrana muscular del calcio. Así como yo les dije, cada vez que se contrae el músculo se consume calcio. ¿Qué pasa? Si yo bloqueo el calcio, el músculo no se va a controlar, el parásito no puede controlarlo, no puede contraerse, no puede moverse y causa modificación del tegumento. Recuerden que el tegumento, para hablarlo de grosso modo, es como decir la piel, pero es la capa que recubre ciertos y determinados parásitos y causan parálisis del parásito, contracción muscular rápida y sostenida. Además bloquea la síntesis de ATP, así como yo le dije anteriormente, cada vez que hay una contracción muscular se consume la ATP, ¿sí? Y hay otra proteína que se llama troponina. Las tres cosas hacen que se contraiga el músculo. Y por lo tanto él tiene función cestocida y trematocida. O sea, es decir, elimina cestodos y tremátodos, ¿sí? Bueno, ustedes me dijeron que ustedes ya vieron parasitología, ¿no? Tenemos usos y dosis. Praziquantel, uso en teniosis, cisticercosis y trematodosis. ¿Qué pasa? Que este praziquantel es otro medicamento muy importante porque él es el que puede eliminar el parásito Taenia solium o Taenia sanguinata. Acuérdense que es una regla universal. La Taenia solium viene infecta al cerdo. Como les digo, el
él hace de hospedador intermediario. ¿Qué pasa? Que cuando hay un hospedador intermediario, el cerdo como tal no es el objetivo final del parásito. Él lo que hace es que produce Cysticercus celulosae, que es el organismo intermediario, que es digamos, es un quiste que adentro lleva una larva, tiene un organismo de reproducción, un organismo que digamos está en su forma de resistencia. ¿Y qué pasa? Que cuando el humano pasa a ser hospedador intermediario, este puede llegarse a desarrollar no en el músculo como se desarrolla en el cerdo, sino él se desarrolla en el humano, en el cerebro, en el cual causa una gran infección porque él crece a nivel de líquido cefalorraquídeo y directamente en la masa cerebral, y es muy peligroso, en el cual cada vez que ustedes vean o sospechen que este parásito está en un animal, ya que eso se van a dar cuenta cuando lo lleven al sacrificio y le llamen lo que tradicionalmente se llama cochino con pepa, automáticamente este animal debe de ser eliminado, y aparte de ser eliminado tiene que ser quemado. La carne tiene que ser quemada. ¿Por qué? Porque no se puede eliminar o botar en cualquier parte ni dárselo como alimento a otros animales, porque ellos van a desarrollar el parásito finalmente. Y es uno de los más peligrosos y que causa más muerte. Por eso también es pregunta de examen sobre el precincuantel. Y los tremátodos, que son otros tipos de parásitos, que igual hay uno de ellos que está en cópula permanente, ¿sí? Y hay muchos tipos. Entre ellos tenemos los ovinos y los suinos. Los ovinos son de las ovejas, y los suinos pues son de las familias de los cerdos y están entre 50 miligramos a kilogramos. En perros y gatos se encuentra una dosis de 5 y 10 miligramos por kilogramo. En pollos tenemos de 10 miligramos por kilogramo de alimento. En equinos 1 miligramo por kilogramo, y se debe utilizar de indicación de 3 a 5 días de tratamiento vía oral. Ok, ahora nos dirigimos al siguiente punto, que tiene que ver con los antiprotozoarios. En este caso tenemos las tetraciclinas, que ya lo vimos en el tema de antibióticos. Ellos también tienen actividad antiprotozoaria, y atacan específicamente a los hemoparásitos, que esos son los parásitos que se desarrollan en sangre. Y tenemos la oxitetraciclina y la doxiciclina. También tenemos las sulfonamidas, que también son antibióticos, recuerden, pero en este caso son antiprotozoarios, y combaten la coccidia. ¿Qué es la coccidia? Bueno, la coccidiosis se llama la enfermedad, que es causada por la Coccidia ignitis. Hay un debate, ¿sí? De hecho, que este parásito se descubrió como parásito, pero a través de los años se ha estudiado el ADN y se ha comprobado que tiene estudios de ADN que dicen que es un hongo. Entonces hay un debate entre que si es hongo o es parásito. Sin embargo, sigue saliendo en algunos libros de parasitología, sale él.
Lo que sí es cierto, pues, que él se combate con estos antibióticos. Pero es una de las excepciones que hay en la parasitología, donde no se sabe bien si es un hongo o es un parásito, porque tiene ambos mecanismos. Los nitroimidazoles y los nitrotiazoles. El metronidazol, acuérdense que él es antibiótico también, pero en este caso es antiprotozoario. Tenemos, es muy importante, el dimetriazol y el ceftriaxona. Estos van como preguntas de examen. Y tenemos el antimicrobiano y bactericida. Tenemos los antiprotozoarios. Tenemos los contraprotozoarios gastrointestinales, como las amebicidas y la tricomonomicida. Su mecanismo de acción, ojo, quizás la más que todas las preguntas que le voy a hacer, inhibe la síntesis de ADN por unirse al ADN polimerasa. ¿Cuáles son las dosis del metronidazol? De 10 a 25 miligramos por kilogramo por 7 días. Vía intravenosa, vía intramuscular. Tenemos los antiprotozoarios de tipo diamidinas. Tenemos el iminodocar, que son babesiosis, anaplasmosis, ehrlichiosis y hepatozoonosis. Entre ellos tenemos de 4 a 6 miligramos por kilogramo y se usan de cada 14 días por 3 aplicaciones. ¿Cómo se utiliza? A través de vía intramuscular y subcutánea. ¿Qué efectos adversos tienen? Tienen salivación, aumento de la motilidad intestinal y hipersensibilidad. Tratamiento: requieren de previo tratamiento con atropina y antihistamínicos. Acuérdense que esos son más que todo, son estimuladores del sistema nervioso, y el otro es un mediador de histaminas. El inmunocar tiene como mecanismo de acción, inhibe drásticamente el metabolismo energético del parásito, pero se desconoce que el mecanismo exacto de acción, que esto es lo que yo le estaba diciendo anteriormente, que no todos los medicamentos se ha comprobado bien su mecanismo de acción, y aquí tenemos un ejemplo de ello, el imidocar. Diminaceno. Uso: tripanosomiasis y tripanosomosis y babebiosis. Esos son del género Trypanosoma, ¿sí? Bueno, en humanos se utiliza uno que es el Trypanosoma cruzi, que es el que da el conocido mal de Chagas. Pertenece a ese género. El mecanismo de acción interfiere en la síntesis de ADN e inhibe el metabolismo energético de los parásitos. Tenemos una dosis de 3,5 miligramos por kilogramo y tenemos el Bavenil 7%, producto comercial, va vía intravenosa profunda. Tenemos el isomenatemidium. Inhibe la síntesis de KADN, que es KADN kinetoplasto ADN, en enzimas tripanosomas que pueden unirse a la enzima topoisomerasa 2.
Dosis de 0,5 miligramos por kilogramo cada 6 meses. Si hay una alta incidencia, se puede aplicar 2 meses. Las triacinas. Tenemos el toltrasuril coccidiostático. En este caso, acuérdense, todo lo que termine en estático va a paralizar, va a detener su reproducción de esos parásitos. Va a detener su maquinaria celular y va a paralizar, pero no los mata de una vez, para que lo tengan claro. Y todo medicamento que usted le vea función de insecticidas y todo eso, va lentamente a eliminar por completo el parásito. Tratamiento y prevención activo contra todos los estadios intracelulares de coccidios. Tratamiento y prevención de coccidiosis en conejos, pollos, cerdos, vacas, ovejas, cabras, caninos y felinos. Es importante que también sepan que las triacinas van como también pregunta de examen lo que es el mecanismo de acción. Inhibe la división celular del esquizonte y microgameto. Actúa sobre el desarrollo intracelular de los coccidios en la fase sexual y asexual del coccidio. El coccidio es una fase, digamos, el esquizonte es una fase intermedia del parásito, donde él está constantemente reproduciéndose. Y suele suceder mucho en la sangre de los animales, del humano, que es el que yo les digo que da la enfermedad de la tripazonomiasis o el Trypanosoma cruzi. Y actúa en el desarrollo intracelular de los coccidios en la fase sexual y asexual del coccidio. Espectro. La coccidiosis, géneros Eimeria spp e Isospora spp. Y tenemos el Cryptosporidium parvum. Ese es uno de los más importantes porque ese género Cryptosporidium causa diarreas en múltiples animales, vacas. En una ciudad de Estados Unidos, este parásito causó estragos y mató demasiada población. Porque esos son parásitos que más que todo al beber agua directamente de río, donde desembocan cloacas y todo eso, el parásito se desarrolla muy rápido en agua. Esa agua es bebida más que todo por el ganado y por ciertos animales, donde ellos defecan y sigue el ciclo, y de ahí en adelante es transmitida al humano, bien sea por agua contaminada o bien sea que se alimentan de la vaca, que es portadora del parásito. Y eso ocasionó muchas muertes, alrededor de unas 2000 muertes en una ciudad de Estados Unidos. Lo que pasa es que ahorita no recuerdo cuál era. Eso lo pasaba mucho en el programa de parasitología que pasaban hace años en Discovery, y era muy importante. También el Toxoplasma gondii, que es el parásito del gato, el cual el gato sirve de hospedador intermediario y transmite la enfermedad directamente al humano, en el cual causa ceguera y causa aborto. Y está el Neospora caninum y el Sarcocystis y el Cystoisospora.
Ok, tenemos la dosis en caninos y felinos. Tenemos una dosis curativa de 20 miligramos por kilogramo, única dosis. Dosis preventiva de 20 miligramos por kilogramo a partir de 20 días de vida. En cerdos tenemos una dosis preventiva de 20 miligramos por kilogramo, única dosis de 2 a 3 días de nacidos. A toda la piara adultos de 6 miligramos por kilogramo. Tenemos los caninos como el hepatozón y tenemos dosis de 14 miligramos por kilogramo cada 24 horas durante 7 días, y en las aves de 25 gramos por cada 1000 litros de agua bebida, y conejos de 25 partes por millón. Recuérdense del trabajito que les mandé de los récipes y de las unidades de concentración, que partes por millón sería miligramos litros en el agua bebida. En la tercera parte y última de lo que tiene que ver con los ectoparasiticidas. Los ectoparásitos son un grupo de parásitos que ya están mucho más desarrollados. Tienen ojos, tienen boca, tienen cloaca, algunos tienen alas, otros tienen ya patas. Son mucho más hábiles y son el día a día de plaga en muchos animales. Estos medicamentos ectoparasiticidas tienen diferentes tipos de modo de aplicación. Tenemos los baños de aspersión, los baños de inmersión, los tópicos, los inyectables, los collares, que son los famosos collares antipulgas, el pour-on y el spot-on. Más adelante les tengo un concepto que significa esas dos palabras, champú y las placas articulares. Esto es muy importante y va a ir como pregunta de examen. Ectoparasiticidas, ¿qué modo de aplicación existe? Y su sitio de acción también va como pregunta. Tenemos los piretroides como canales de sodio, aminidinas, receptor de octopamina, canales de glucloro, que es el ácido del glutamato con el cloro, las arbermetinas, los receptores GABA de ácido gamma aminobutírico, fitopronil, la síntesis de quitina, que ya saben que es la membrana que lo recubre, todo lo que es la pared en dado caso, que estos son parásitos que tienen exoesqueleto, tiene una capa que los recubre, y tiene el fluorazón y el lutenufrón, y tenemos la acetilcolinesterasa, que ya lo habíamos tocado el punto, que es el punto donde se desarrollan los órganos fosforados. Los ectoparasiticidas son piremectrinas, piretroides sintéticos. La permectrina, deltamectrina, cipermectrina, flumectrina, insecticidas y acaricidas. Modo de aplicación: baños, aspersión, pour-on, efecto residual, y causan la pérdida de postura normal y de locomoción del insecto, conocido en inglés como knockdown. En pocas palabras, quiere decir que es como un desmayo. Hay una pérdida de la coordinación de sus movimientos corporales. Y aquí vemos una representación gráfica de qué es lo que pasa en el exterior de la neurona y en el interior de la neurona y cómo se balancean las cargas. Miren que en este gráfico podemos ver que en la parte exterior de la neurona
las cargas en su mayoría son positivas y en el interior su mayoría son negativas. Ok, los piretroides sintéticos afectan los canales de sodio dependientes de voltaje, alteran el transporte tanto de sodio como de potasio en la membrana axónica prolongando el potencial de acción. Esta es una pregunta de examen, ya lo que es los ectoparaticidas y cuál es su mecanismo de acción en general de las piperatrinas y las piremetroides sintéticos. Tenemos por acá el concepto de put on y stop on. Spot on es el derrame dorsal, put on, y spot out consiste en derramar el producto a lo largo de la línea media del dorsal del bovino, desde la cruz hasta la base de la cola. Y el put on significa que debe aplicarlo en el único sitio sobre el dorso del animal, spot on. O sea, es decir, por encima. Y tenemos ectoparaticidas, tenemos los órganos fosforados, entre ellos tenemos los clorpirifos, fentiodiclorgos y diacinón y coumafos. Mecanismo de acción, tenemos la acetilcolinesterasa o anticolinesterásicos y su modo de acción son baños de aspersión y pour-on. Recuerden que este también, el órgano fosforado, les dije que es uno de los más importantes y va como pregunta de examen. También tenemos el lindano y el fipronil, son bloqueantes del GABA, producen excitabilidad. Tenemos el lindano, el champú, las soluciones, las cremas y el spray. El fipronil está en forma de spray y de spot on. Más o menos entre lo que es los esmiltos y los ectoparásitos, van a ver que fisiológicamente o farmacológicamente se trata de esta parte de lo que es el GABA, la hiperpolaridad de la membrana, el cloro, juega un papel fundamental en el equilibrio que tiene que tener el parásito para poder moverse, pero si yo desequilibro la membrana o las cargas, eso va a llevar a la inactividad del parásito, no se puede mover y no puede haber contracción. Entonces aquí vemos la presináctica y la postsináctica o célula muscular. Armidinas tenemos el Armitrax, es un agonista del receptor de la octopamina. Causa inicialmente excitación, tiene caída del ectoparásito, él se desprende bien sea del pelo o donde él esté colonizando y inhibe su oviposición, es decir que ya no puede poner huevos. Y también tenemos baños y aspersión como forma farmacéutica. Este también es pregunta de examen, muy importante. También tenemos la terminación nerviosa y la célula efectora. Ahí actúa el AMP cíclico y el receptor de octopamina. Los ectoparaticidas tenemos el imidacloprid, que en forma comercial se consigue como Advantage y es un purgicida
agonista nicótico. Tiene una dosis de 10 miligramos por kilogramo cada 30 días. Tenemos los inhibidores de la síntesis de quitina. Tenemos el luferón, que el cual se encuentra en el mercado comercialmente como Program. Es un pulgicida y antimicótico, muy utilizado, para que lo tengan presente en su lista de preguntas de examen. Dosis de 50 a 100 miligramos por kilogramo en una dosis vía oral, tabletas. Preventivo, 10 miligramos por kilogramo por cada 30 días. Fluazurón, mejor conocido como el Atacac, es un pur-on y es un garrapaticida. Ataca las garrapatas. Aquí tenemos una imagen de más o menos de cómo es la aplicación del tratamiento bajo la forma de gotero y administrado en el cuero cabelludo tópicamente. Endectocidas, tenemos las lactonas macrocíclicas y tenemos la arbenectina y la milbemicina. ¿Estos se utilizan para qué? Bueno, para las garrapatas, las pulgas, los ácaros de la sarna, las larvas de las moscas causantes de miasis en nematodos y la filaria. Tenemos que tener mucho cuidado porque la filaria es un tipo de parásito que puede llegar a inflamar ciertas zonas del cuerpo y complicarse hasta llegar a un punto en que el miembro ya no lo puede utilizar, bien sea animal o persona, debido a esa inflamación. Aquí viene el más famoso de todos, la dosis de ivermectina, 200 miligramos por kilogramo. En bovinos se utiliza de 300 microgramos por kilogramo, en cerdos, y de 6 microgramos por kilogramo para microfilarias y 25 a 50 microgramos por kilogramo en perros. Milbemecinas, dosis moxidectina de 0.2 a 1.5 miligramos por kilogramo y dosis de milbemicina 1 miligramo por kilogramo. Avermectinas tóxicas en perros de la raza Collie, Yuki, siberiano, pastores, debido a que son deficientes de la P-glicoproteína en la barrera hematoencefálica. La picrotoxina es un antídoto conocido. También tenemos los endectocidas. Tenemos el tetrahidropirimidina, el crosantel. Mecanismo de acción: inhibe la fosforilación oxidativa del parásito. Su dosis es entre 5 a 10 miligramos por kilogramo a través de vía oral, intramuscular o subcutánea. Y esto es muy importante, también va como pregunta de examen: las nuevas perspectivas en el control de parasitosis, control biológico de las parasitosis y los hongos enteropatógenos. Recuerden que una de las cosas que ustedes tienen que decirles a los dueños de las mascotas o los dueños de animales de granja es las medidas profilácticas, todo lo que tiene que ver con el aseo. Por más que son animales y hay cosas que ellos no son capaces de hacer por sí solos, lo que sí puede hacer el humano es modificar sus condiciones de higiene y tener los animales aseados, cambiarle regularmente el desecho, sobre todo en las aves de corral, en
en espacios cerrados como establos, tienes que tener siempre descartados los desechos, porque ahí es donde se van a acumular los parásitos, sobre todo en las heces y en sitios donde ellos se puedan esconder. Y tengan cuidado muy presente de que deben de recomendarle a las personas que tengan perros, bañarlos constantemente, una limpieza, tratar de darles comida cocida, porque en las comidas crudas es donde hay transmisión de parásitos. Y también tenemos los extractos naturales de plantas como acción antihelmíntica y ectoparasticida. Eso también es muy importante porque no solamente tenemos los medicamentos, sino también tenemos los inmunógenos, o mejor conocidos como vacunas, los cuales van a modificar el sistema inmunológico y nos van a hacer resistentes a ciertos determinados parásitos, así como los animales. Y hemos terminado con la siguiente frase: debemos desarrollar una conciencia ambiental para poder evitar el mal uso de los compuestos tóxicos. Muy importante frase. Recuerden, siempre los parásitos debemos de frenar la cadena o el ciclo evolutivo. ¿Qué pasa? Que no solamente vamos a llegar, le van a sugerir a la persona dueña que compre X y Y antiparasitario. También debemos orientarlo a lo que es las medidas profilácticas, una de las cosas más importantes: el aseo, el evitar el contagio, el aislar ese animal del resto de los animales para prevenir un contagio a otros animales sanos. Eso es muy importante. Y el bañar a los animales, aplicarles su tratamiento completo, eliminar que esos animales tengan contacto con otros tipos de animales. Esas son una de las cosas básicas que ustedes tienen que manejar y que se les va a preguntar. Ténganlo presente y espero que les haya gustado el video. Le den like, y como yo sé, y como así, como en el grupo que nunca responden y todo el tiempo dicen: ay, ese precio sí fastidia, ay, eso yo no sé qué, tienen que estar pendientes, comentar los videos, porque si ustedes comentan los videos, ustedes pueden aclarar dudas, pueden preguntar cosas, se les responde, y eso es algo muy importante. Acuérdense, al finalizar la asignatura, ustedes se van a dar cuenta de cómo llegaron y cómo terminaron. Y lo que se pide es esfuerzo y compromiso para que ustedes sean, el día de mañana, sean excelentes profesionales y no los vayan a estar llamando en la calle o les vayan a estar dando otros adjetivos que no tengo por qué estárselos recordando cada rato. La idea es que ustedes tengan la motivación suficiente para poder desarrollar su carrera. Bueno, espero que pasen feliz noche, y el resto del grupo, y para otro tipo de personas interesadas en el tema, espero que les haya gustado. También le den like, se suscriban al canal y comenten. Hasta luego.